Tenemos conjunciones y ¿qué más viene? Endodermo. Apenas ustedes deberían estar entre toditos. Endodermo. Entonces, el sistema urogenital, la parte renal y genital, se va a formar a partir del mesodermo intermedio. Intermedio porque está entre el paraxial y está entre el lateral. Entonces, ambos se van a formar a partir del mesodermo intermedio. Y porque ambos sistemas, sus conductos excretores van a terminar a nivel de la cloaca. ¿Ya? Entonces, por eso se estudian los dos sistemas juntos, porque ambos se van a formar del mesodermo intermedio y ambos conductos excretores del sistema renal y genital terminan a nivel de la cloaca. Entonces, ahí está. Este es el mesodermo paraxial, que sería el mesodermo intermedio. Está entre el paraxial y el mesodermo lateral. Bien. Ahora, primero vamos a empezar a partir del sistema renal. ¿Ya? Vamos a empezar por el sistema. Entonces, ustedes, el sistema urogenital, ¿de qué hoja germinativa se forma? ¿Por qué se estudia ambos? Termina a nivel de la cloaca. Muy bien. Eso que quede en su mente. Entonces, vamos a ver la parte renal. Entonces, el sistema renal. El sistema renal va a formarse a partir de tres sistemas. Todo el sistema. Sistema del pronefros, mesonefros y metanefros. ¿Ya? Pronefros, mesonefros y metanefros. En medicina, siempre la parte terminal, siempre pros nos habla de riñón. O sea, siempre hay palabras que ya nos está indicando de qué órgano nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces, si vamos a tener un embrión, entonces este embrión, toda esta parte de acá es el mesodermo intermedio, ¿ya? Entonces este pronefros va a empezar en la parte cefálica como formando 7 a 10 células, grupos de células de 7 a 10 grupos de células, 7 a 10 grupos de células que se van a iniciar, este pronefros se van a iniciar al inicio
de la cuarta semana. Bien, de la cuarta semana, formando 7 a 10 grupos celulares en la parte cefálica, van a formar las unidades excretoras vestigiales llamadas nefrotomas, y va a desaparecer al final de la cuarta semana. ¿Ya? Entonces, el uronefros va a ser la parte cefálica y va a formar 7 a 2 grupos de células, y se inicia la cuarta semana, y antes de desaparecer al final de la cuarta semana va a formar unidades vestigiales llamadas nefrotomas. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, este membrillo, esta parte sería el pronefros, en la parte cefálica. Luego vamos a tener esta otra parte de aquí, el mesonefros. Esta parte de aquí sería el mesonefros. Estas dos unidades se inician, algunos libros dicen que antes de que desaparezca el pronefros se forma el mesonefros, ¿ya? Pero ambas se van a desaparecer al final de la cuarta semana. Desaparece, al final de la cuarta semana. Y este mesonefros va a estar en la parte torácica y va a formar los primeros glomérulos como en forma de S itálica, pero no tiene ninguna repercusión, ¿ya? Porque ambos, tanto el pronefros como el mesonefros, van a desaparecer al final de la cuarta semana. El más importante de aquí es el metanefros, porque va a formar el riñón definitivo. ¿Ya? Y este se forma en la quinta semana. Entonces, ahí está, se forma el glomérulo, pero en forma de S itálica, pero estos son los primeros que no tienen ninguna repercusión. Todo el sistema renal se forma a partir de 3 sistemas. ¿Cuáles son? Pronefro, mesonefro y metanefro. Este pronefros, ¿qué va a formar? De 7 grupos de células. Las unidades llamadas nefrotomas, y antes de desaparecer va a formar el mesonefro. ¿En qué parte se forma? Se aparece en la parte cefálica. El mesonefro se va a formar en la parte torácica y va a formar los primeros glomérulos en forma de S itálica, pero que también desaparece al final de la cuarta. El más importante es el metanefros, que se forma en la Quinta semana. Forma el riñón Definitivo. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora, este riñón definitivo, esta parte del mesonefro, va a tener acá, va a formar la yema ureteral,
¿ya? Va a formar, en el mesonefro se forma la yema ureteral. Entonces, cuando se forma el riñón definitivo, va a estar formado, mejor dicho, por dos sistemas. Va a estar entonces el riñón definitivo, entonces se forman dos sistemas. El sistema colector y el sistema excretor. Oreja. ¿Ya? Entonces, una vez que se formó el sistema, el riñón definitivo en la quinta semana va a estar formado por dos sistemas, colector y excretor. Este sistema colector va a tener origen mesonéfrico, porque la yema ureteral es a partir del mesonéfrico. Entonces, su origen es mesonéfrico. Esta yema ureteral se va a alargar, se alarga y forma el uréter. Son ambos lados, ¿cierto? Pero voy a hacer uno. Entonces, uréter. Este uréter en su extremo se va a ensanchar formando la pelvis renal. Luego se van a formar los cálices mayores. Luego se forman los cálices menores. Y de 1 a 3 millones de túbulos colectores. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a formar el sistema colector a partir de la yema ureteral, que tiene origen mesonéfrico. Entonces, se va a alargar esa yema y forma ureter, pelvis renal, cálices mayores, menores y de 1 a 3 millones de túbulos colectores. ¿Ya? Ahora, el sistema excretor, aquí, luego de la yema, va a haber el plasma metanéfrico. Plasma metanéfrico. A partir de este plasma metanéfrico, entonces quiere decir que este plasma va a tener origen en el metanéfrico. Entonces el sistema excretor tiene origen metanéfrico. Y va a estar formado por lo que es el ovillo, que es el glomérulo. Luego tenemos a su cápsula de Bowman, Luego vamos a tener el túbulo contorneado proximal, o sea, próximo a este glomérulo. Tenemos lo que es el asa de Henle, y el túbulo contorneado distal al glomérulo.
Entonces, todos estos dos sistemas van a formar el riñón. ¿Ya? Entonces, repitiendo, el metanefros va a formar el riñón definitivo que se forma en la quinta semana. Este va a tener dos sistemas, sistema colector, sistema excretor. El sistema colector se forma a partir de la yema ureteral que se forma en el mesonefros, o sea, tiene origen en mesonefros. Entonces, de esta yema se alarga, forma ureter, cervix renal, cálices mayores, menores y unos 3 millones de túbulos colectores. Y el sistema excretor se va a formar a partir del plasma metanéfrico, entonces tiene origen metanéfrico. Y está formado por el glomérulo con su cápsula de Bowman, su túbulo contorneado proximal, asa de Henle y su túbulo contorneado distal. Todo eso entonces forma el riñón definitivo. Entonces, el sistema colector, ¿qué origen tiene? Mesonefro. ¿A partir de dónde se forma? De la yema ureteral. ¿Qué va a formar? Ureter. Muy bien. Luego del plasma metanéfrico, entonces se forma el sistema excretor, tiene origen metanéfrico. ¿De qué está formado? Glomérulo, túbulo, Contorneado proximal, asa interna. muy bien, entonces todo eso forma el riñón. Hasta ahí se entendió. ¿Qué pasa con este vehículo? Solito se está cambiando, está medio líquido. Entonces, si se fijan, entonces, si se fijan ahí, esta partecita, ahí está el divertículo o yema ureteral, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es donde se va a formar el sistema colector. Y ahí está la yema también, y aquí tenemos, y por encimita acá tenemos el plasma metanéfrico, ¿ya? Que se va a formar el sistema excretor. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, una vez que se ha formado, ¿cuándo va a empezar a funcionar nuestro riñón? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Entonces, función renal en la vida fetal. ¿Ya? Entonces, en la vida fetal, el riñón va a empezar a funcionar. ¿Qué fue con la policía? Va a empezar a funcionar en la semana 12. ¿Ya? En la semana 12. Pero en la vida fetal, la función del riñón es de reciclaje del líquido amniótico. Entonces este fetito agarra, traga el líquido amniótico, lo elimina, otra vez lo traga, lo elimina, está como en una maca. Traga, elimina, esa es su vida en la vida fetal. La función de eliminación de desechos, de la eliminación de desechos, o sea, todo lo que no sirve, va a estar dado por a ver, ¿quién se acuerda? Placenta. Eso, muy bien, placenta. Por la placenta. ¿Ya?
una vez que el feto nace, ya es un recién nacido, recién estos riñones empiezan a funcionar y ya no van a estar reciclar, va a ser ya toda la función renal lo va a realizar el recién nacido, va a entrenar en sus riñones. ¿Está bien? Bien, entonces la función en la vida fetal es a partir de la ¿qué función tiene? El líquido amniótico. Y la función de eliminación de desechos es la placenta. Muy bien. Ahora los riñones se van a formar casi en la parte pélvica y tienen que ascender. En medicina no se dice subir, ascienden hasta la parte lumbar. ¿Ya? Esto es debido al crecimiento de esta región lumbosacro que empieza ya a desarrollarse y entonces van a ascender. Vamos a ver después algunas anomalías. Entonces aquí vamos a ver, esta parte sería el ureter, esto sería la pelvis renal. Aquí tenemos los cálices mayores, menores y de 1 a 3 millones de túbulos excretores. Acá tenemos nuestro glomérulo con su cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Bien, hasta acá estamos, ¿sí? Bien, al hablar del sistema renal también vamos a hablar de lo que es la vejiga. La anterior semana hemos visto esta parte de lo que es la cloaca, ¿se acuerdan? El sistema renal urogenital, los conductos excretores terminan en la cloaca y en biología uno también todo de la cloaca, tendrá a la cloaca. Entonces, acá vamos a tener la parte dorsal, la columna, y aquí tenemos la parte ventral y los líquidos. Entonces, acá se va a formar toda esta parte de acá. Es el seno urogenital y esta parte es la rectal. Entonces va a haber una división a partir de la cuarta, séptima semana. Hay un tabique urorectal que va a dividir la parte del seno urogenital y de la parte rectal. Ya, se va a dividir, entonces ya va a estar separadito. Entonces, la cloaca se va a dividir entre la cuarta a séptima semana en seno urogenital y conducto anal. ¿Ya? Bien, entonces acá vamos a ver el seno urogenital, que se va a dividir en 3 porciones o partes. Vamos a tener la primera porción, que es la parte dilatada, que sería la vejiga. Vamos a tener una segunda porción, que sería la
porción pélvica, pero del seno urogenital. ¿Ya? Esta porción pélvica del seno urogenital va a formar en el varón, las células se van a proliferar y van a formar lo que es la próstata. Van a formar la uretra prostática y, más la uretra membranosa. Y en la mujer, ¿tenemos próstata las mujeres? No. Gracias, amigos. En las mujeres va a formar las glándulas uretrales y glándulas parauretrales. ¿Ya? Y la tercera porción sería la porción fálica. Entonces, en el hombre va a formar lo que es la uretra peniana. Y en la mujer va a formar la parte inferior de la vagina. ¿Ya? Acuérdense, parte inferior de la vagina, que después lo vamos a recordar. Entonces, la cloaca, recordemos que estaba formado por el seno urogenital y el recto, ¿no es cierto? Que luego de la cuarta a la séptima semana se divide en ¿qué se llama? ¿Qué se llamaba? El tabique urorectal. Entonces, este seno urogenital va a tener tres porciones: la vejiga, la pélvica, el seno urogenital y la parte fálica. Entonces, la vejiga pues es una porción dilatada para el depósito de orina. La pélvica en el hombre forma próstata, uretra prostática y uretra membranosa. Y en la mujer, glándulas uretrales y parauretrales, y la porción fálica, uretra peniana en el hombre y en la mujer, parte inferior de la vagina. Entonces, ahí está. Entonces, aquí tenemos la parte de en la vejiga, la pélvica y la parte fálica. ¿Esto se entendió? Bien. Acá tenemos algunas anomalías de los riñones. Aquí un riñón pélvico se quedó, en cambio este ascendió. Tenemos un riñón dividido, ¿cierto? O también aquí ambos, acá es solamente un riñón, acá tenemos a un solo lado. O también puede ser que ambos se han unido acá, ¿cierto? Entonces, o también puede ser riñón supernumerario. Niños, ya estamos acabando. El riñón supernumerario, o sea, más de 2 riñones, pero los riñones no tienen función, son rudimentarios, o sea, hay la presencia, el tamaño, todo, pero no tienen función. Bien, entonces la
la parte renal estaría completa, ¿ya? Todo eso sería la parte renal. Ahora vamos a hablar la parte genital. En la parte genital vamos a dividir en órganos internos y órganos externos. Ahora nos vamos a acordar un poco de embrión 1. Oye. Entonces, genitales. Vamos a ver los internos que en la mujer, ¿cuáles van a ser los órganos internos femeninos? A ver, útero, muy bien. Útero, perdón, ovarios, las trompas. ¿Viste? Se acabó. Se acabó la aprendizaje. ¿Y qué más vamos? Pollo de útero, aquí está. Eso pertenece al útero. ¿Acaso la vagina la ven por ahí, Valentina? Entonces, tenemos acá a la vagina. Entonces son órganos internos femeninos, no se olviden: útero, trompa, ovario y vagina. Son 4. Y en el hombre solamente es el testículo. A ver si no me hablan, no me va a cambiar. Testículo. Ya, estos son órganos internos. Entonces, en la vida fetal existe el periodo indiferenciado. Periodo indiferenciado. Tanto para la mujer como en el varón. ¿Ya? Más o menos la sexta, séptima semana, ¿ya? Hay periodo indiferenciado tanto para órganos internos como para órganos externos. Entonces, los internos ya sabemos, y los externos, ¿cuáles serían? Los órganos externos. En la mujer sería la vulva, porque está formado por clítoris, labios mayores, labios menores, el vestíbulo con el introito vaginal y la uretra. En la mujer. Y en el hombre sería ¿qué sería? La bolsa, no han pasado en biología, ni mis alumnos están por ahí. La bolsa escrotal y el pelo. Han pasado de noche ustedes, han venido pasando por ¿qué se llama eso? Por virtual. Me ves que ha pasado virtual. Pero igual yo le he hecho, igual les hemos dado bien. Bien, entonces, internos y externos. Externos es toda la vulva. La vulva, la uretra, los labios mayores, menores y todo el vestíbulo. Aquí tenemos el introito vaginal, la uretra, y aquí vamos a tener también las glándulas uretrales y parauretrales, las glándulas de Bartolino, todo eso va a estar ahí. Y en el hombre solamente es el escroto y el pene. Entonces el periodo diferenciado va a estar formado
en ambos va a estar formado por el pliegue o cresta genital o gonadal, y por dos cordones sexuales primitivos. Cordones sexuales primitivos. ¿Ya? Entonces, esto estamos haciendo periodo indiferenciado para órganos internos. Entonces, los pliegues o crestas genitales y cordones sexuales primitivos. Aquí, las gónadas en la mujer es el ovario y en el hombre el testículo, ¿se acuerdan? Entonces, esas células, el pliegue o cresta genital va a adquirir la forma del ovario. Y acá se van a colocar los cordones sexuales primitivos. Posteriormente, la parte central se van a llenar de vasos sanguíneos, algo que se va a llamar la porción medular o porción central. ¿Se acuerdan que lo va a trabajar en los peces, que tenía dos porciones, porción medular o central y la periferia? Entonces, en la periferia también todavía vemos los cordones, pero aquí se va a formar todo lo que es la ovogénesis, ¿cierto? Todo lo que son los ovocitos primarios, ¿se acuerdan? Toda la maturación hasta la liberación. Entonces, eso es la periferia o parte externa también, dice algún libro. ¿No? Por eso la médula se divide en parte central o medular y la parte externa o periférica. Entonces ahí van a estar los cordones. En el hombre, lo mismo. Estos pliegues o crestas, entonces adquirir la forma del testículo. Y va a estar aquí los cordones sexuales primitivos. En el hombre, durante la pubertad, entonces estos cordones se van a convertir en túbulos. ¿Qué túbulos serán? Los que formaban los espermatozoides. Seminíferos. Túbulos seminíferos, ¿cierto? Luego va a continuar con los túbulos rectos. Luego viene la red de Haller o de Testis. Red y testis. Y luego acá se va a ir formando el conducto eferente en forma de una coma. Este es el conducto eferente. ¿Se acuerdan que ese conducto estaba enrollado, que medía 6 metros, que servía para el almacenamiento de ¿qué era? De espermatozoides.
Entonces forman en los túbulos, pero se almacenan en el conducto eferente porque tienen que capacitarse. Se capacitan para luego madurar y poder fecundar. Luego va a continuar el conducto eferente. Entonces, de la cola se va a formar, ¿qué cosa? El conducto deferente. Este conducto deferente habíamos dicho que mide 40 centímetros, en cambio este tiene 6 metros. Este conducto deferente entonces se va a continuar con las vesículas seminales, la glándula prostática, uretra membranosa y la uretra peniana. Entonces, de esto mismo, entonces vamos a ver tanto en femenino como en masculino. Entonces, periodo indiferenciado para órganos internos está formado por qué? Y los no se olvide, interno. En la mujer, ¿dónde va a abarcar? Ovar. Y en el hombre, vestíbulo. Que esos cordones en la pubertad se van a transformar en túbulos que forman los espermatozoides. Que luego van los túbulos rectos, la red de testis, y luego va a ir la formación de ¿qué? El conducto eferente en forma de una coma, cabeza, cuerpo y cola, y de la cola va a salir el conducto eferente, que va a ir por lo que es las vesículas seminales, glándula prostática, uretra membranosa y la uretra peniana. Aquí hay algo importante de que debe existir el gen SRI. Si hay la presencia de este gen SRI, entonces se va a formar a nivel de lo que es testículo. Pero si no hay este gen, entonces se va a formar femenino. ¿Ya? Si hay el gen, es masculino. Si no hay el gen, es femenino. Ese gen es la presencia. Bien. En el varón sería eso nomás. En la mujer tenemos que saber de dónde sale el útero, las trompas, de dónde sale. Entonces, entre los periodos diferenciados internos, entonces vamos a tener a los conductos paramesonéticos. Estos conductos paramesonéticos tienen 3 porciones, que va a ser una vertical, una horizontal y una caudal. Vertical, horizontal y caudal. Entonces, de la porción vertical se va a formar lo que es las trompas de falopio. En la parte horizontal se van a unir y van a formar lo que es el útero y la parte superior de la vagina. ¿Ya? Tiene 3 porciones: vertical, horizontal y caudal.
De la vertical se forma trompa. De la horizontal y caudal, útero y parte superior de la vagina. Parte superior de la vagina. Y la parte inferior de la vagina, ¿de dónde era? Nos acordaremos. ¿De dónde era? Ya recién ahorita fresquito hemos llevado. Y así se acuerdan. De la porción fálica del seno urogenital. De la porción fálica del seno urogenital. Y también de acá se va a formar el himen, la membrana del himen forma esta porción fálica y también forma la proliferación de las células de la vagina también, va a formar la membrana del himen. Entonces de esa manera ya quedarían formadas todas las periodos diferenciados internos. O sea que la vagina tiene origen dos partes. La parte superior, conjunto paramesomérico, y la parte inferior, la porción fálica. Ahora nos faltaría la parte del periodo diferenciado para órganos externos. Para mí me ya, periodo diferenciado en órganos externos. Entonces también va a haber una porción, aquí sería el tubérculo genital. Aquí tenemos los pliegues uretrales. Y aquí con un solo levantamiento, que sería la eminencia genital o gonadal. Y acá está la membrana urogenital. ¿Ya? Este tubérculo genital en la mujer va a crecer poquito, va a ser clítoris. Esta eminencia genital, labios mayores, pliegues uretrales, labios menores, y la membrana urogenital, todo lo que es el vestíbulo con el introito y la uretra.